presentarnos. Hola, se dirige Rolando Emanueli Jiménez del Bufete Emanueli. Esta es la continuación de las actividades de divulgación sobre temas importantes, relevantes para el pueblo puertorriqueño. Estamos aquí con el querido amigo y reincidente en estos live, en estas transmisiones del Bufete Emanueli, el compañero economista Heriberto Martínez Otero. Buenas noches, Heriberto. Buenas noches, Rolando. Saludos a ti y a todo el público que nos escuche en la noche de hoy. Gracias por la invitación. Estas conversaciones siempre son interesantes e importantes para los que aspiramos al mejor de los Puerto Rico posible. Definitivamente, estos live tienen ese propósito, generar debates, conversación, información, conocimiento sobre todos los asuntos que a veces uno piensa que son abrumadores, ¿verdad? Toda la situación que está pasando el país, pero en estas conversaciones podemos ir entendiendo, hilando y estableciendo estrategias sobre cómo lidiar con estos problemas. El tema que nos trae hoy, Heriberto, es el tema del efecto, ¿verdad?, de la pandemia del COVID-19, que es algo súper relevante para todo en Puerto Rico. Particularmente tiene mucha pertinencia para los asuntos del ajuste de la deuda de Puerto Rico, la sostenibilidad de la deuda, las promesas que está haciendo la Junta en nombre del pueblo de Puerto Rico y si son sostenibles o no. Esta actividad, como siempre, está coauspiciada por la delegación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la delegación de Ponce, que fue la delegación del año, hay que decir esto porque si no me regañan, y ellos obviamente gentilmente retransmiten esta actividad y participan activamente en estas actividades de divulgación que hace el bufete. Así que para ellos nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Heriberto, la situación económica de Puerto Rico desde mediados de la década de los años 2000 es una situación de caída económica. De depresión económica. Primero recesión y luego pues todo el mundo se puso de acuerdo de que es depresión económica, una crisis de estancamiento secular, término que he aprendido, ¿verdad?, relacionándome con buenos amigos como tú, en donde la economía está básicamente en caída permanente y sin expectativas de crecimiento. Y eso ocurre aún antes de la crisis de la deuda. De hecho es causa, ¿verdad?, de la crisis de la deuda también, contribuyente a la crisis de la deuda, vamos a decirlo de esa manera, pero se complica dramáticamente con el asunto de los huracanes. Irma y María, luego vienen los terremotos y para colmo, ¿verdad?, viene el asunto de la pandemia y todo esto incide de diferentes maneras en nuestras circunstancias económicas. Los huracanes devastaron el país, destruyeron la infraestructura, con el agravante de que los fondos federales de reconstrucción todavía lo estamos esperando. Por tanto, no ha habido un reemplazo de todas esas infraestructuras destruidas. Vinieron luego los terremotos que también contribuyeron a destrucción de infraestructura, paralización de negocios y de actividad económica, ausencia total también de respuesta adecuada e inmediata a los terremotos, que tiene un efecto devastador en los negocios. Y la pandemia, que es algo que en nuestras generaciones no habíamos sufrido con esta magnitud, ¿verdad? La última gran pandemia, pues aunque ha habido otros incidentes y otras situaciones, pero la última gran pandemia fue en el 1918, 19. Y el hecho de que la precaución que hay que tomar para lidiar con la pandemia sea el aislamiento y la disminución dramática de la actividad económica, empresarial, personal, familiar, pues contribuye a que pues, no hayan transacciones económicas, la gente no sale, no gasta. Y eso pues realmente ha sido un tiro de gracia, ¿no?, en la economía puertorriqueña y también tal vez los fondos han fluido un poquito más, pero no han fluido en la magnitud que pudieran, a mi juicio. Yo no soy el economista, hago el disclaimer. Yo soy solamente un abogado, que es lo único que yo sé hacer. Pero Pero vas muy bien, vas muy bien. Has hecho un resumen espectacular de la historia económica de Puerto Rico. Así que... juntándome con gente buena como tú, pues aprendo y puedo comunicarlo, ¿no?
pero te voy a dejar los topos ya mismo, porque lo que quiero presentar es más bien la plataforma de por qué estamos tocando este tema. Y es que la pandemia a nivel global ha afectado todas las relaciones económicas y esto hay que medirlo, porque particularmente en el caso de Puerto Rico, estamos en un proceso de ajuste de la deuda que requiere un análisis y no solamente analizarlo y pensarlo, sino que sea con suficiente confiabilidad para que se pueda predecir cuál es el desempeño económico del país y por tanto cuánto es lo que podríamos pagar de esa deuda odiosa. Y la crisis de la pandemia ha convencido hasta la Junta de Control Fiscal en su visión neoliberal de que las promesas que se hicieron en el primer y el segundo plan de ajuste de deuda no se podían cumplir por el deterioro económico. Yo vengo de Cupey a San Juan 2 o 3 veces a la semana y voy a Ponce y tú lo ves en la carretera, o sea, los tapones, esos grandes tapones que habían antes, no existen. Los negocios, pues con las limitaciones de acceso y de capacidad, pues no pueden atender tanta gente, o sea, en todos los sectores. Y quería escucharte, Heriberto, porque esto es algo que necesita de una política pública gubernamental, tanto a nivel local como federal, bien agresiva para evitar que se desplome irremediablemente la actividad económica en Puerto Rico y para que podamos, en cierta medida, ajustar las deudas sin que caigamos en una segunda quiebra, que es algo que hemos hablado anteriormente y que podría ocurrir si hacemos unas promesas muy optimistas y la economía no se desempeña conforme a esas promesas y entonces no podemos pagar y tenemos que incumplir otra vez. Con esa explicación de base del ego que puedo hacer, pues, Heriberto, cuéntame, ¿cuál es tu apreciación de la situación? Mira, vamos a ver. Primero, excelente introducción, Rolando. Has tocado yo creo que los puntos medulares de lo que debe ser, por lo menos, entender el marco de donde nos desempeñamos los economistas, ¿no? A la hora de trabajar diferentes temas. Tenemos el problema de sobreendeudamiento, tenemos el problema de marco jurídico que se crea bajo la ley promesa bueno, nada, renegociar la deuda, reactivar la economía, etcétera. Pero me gustaría añadir un supuesto que, aunque puede estar sujeto a debate, yo estoy convencido de que es el gran problema económico de Puerto Rico histórico. Rolando, desde que los europeos tocaron tierra en Puerto Rico ha sido lo que se conoce como una economía de enclave. Repito, una economía de enclave. Y obviamente hay que explicar lo que es una economía de enclave. En el libro Historia Económica de Puerto Rico, James Dietz habla de que la economía de enclave es aquella economía la cual está en función de los intereses de la metrópoli. En el caso de Puerto Rico, primero España, luego Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me gusta, cuando introduzco mis cursos con los estudiantes, decirles, vamos a resumir, vamos a hablar de historia económica de Puerto Rico. 1493 a 1941, monocultivo. Se acabó. Ese es el gran resumen. A veces azúcar, a veces tabaco, a veces caña. ¿Y de qué va a depender ese monocultivo? De las necesidades de la metrópoli o del principal socio comercial que en la historia de Puerto Rico han sido dos, España y los Estados Unidos. Punto. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El gran problema es que de alguna manera se articula una política económica que es artificial a los ingredientes previos que existen en la sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, la sociedad puertorriqueña, y lo hemos visto después del huracán María se reforzó, hay matices de lazos familiares, lazos comunitarios, lazos de solidaridad, y ahorita quiero entrar en este punto, no voy a abundar ahora, pero por eso es que vamos a ver que en un país como Puerto Rico, el modelo bancario se reduce al mínimo, con solamente 3 bancos, versus un modelo cooperativo que se sigue fortaleciendo a pesar de la crisis económica. Es un ejemplo de lo que me gusta siempre presentar para articular la idea de que nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a mirar hacia adentro para empezar a desarrollar nuestro modelo productivo. Pero eso es para más ahorita. Volviendo al punto de la economía de enclave.
¿Por qué yo pienso que esa es la situación estructural? Porque si miramos ese modelo económico, tanto bajo España como bajo los Estados Unidos, lo que generó fue pobreza por siglos. Punto. Y vamos a tener una breve interrupción de 10 años, puede que un poco menos, de esa economía de enclave y empezamos a desarrollar un modelo económico orientado hacia adentro, ¿no? Orientado hacia las fuerzas productivas puertorriqueñas. Curiosamente, bajo un gobernador estadounidense, Rexford Tocqueville. Para hablar de ese tema, que esto podría ser una cátedra completa aparte, pero voy a recomendar, como siempre hago, recomendar el libro, La promesa rota, de profesor muy querido, muy estimado, fue lector en mi tesis, el profesor Francisco Catalá. Ese libro es una joya que te va describiendo desde una posición institucional lo que fue la era de Tocqueville. Y te doy varios ejemplos, Rolando. Número uno, el negociado de presupuesto. Hoy, Oficina de Gerencia y Presupuesto. Número dos, la expansión de la Universidad de Puerto Rico en 1942. Número tres, la Autoridad de Fuentes Fluviales. O sea, esa década de los 40 es lo que a mí me gusta llamar el proceso instituyente en Puerto Rico. Es el proceso de crear unas instituciones, tanto políticas como económicas, que luego van a ser fundamentales en el proceso constituyente a principios de la década del 50, a partir de la ley 600 y con la aprobación de la ley, perdón, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tú que eres abogado, si hacemos una mirada a la Constitución, vamos a ver que incluso la Constitución contempla ciertas agencias de gobierno, ciertas secretarías, desde el Departamento de Hacienda, la Oficina del Contralor. O sea, la Constitución de Puerto Rico, además de recoger derechos, además de recoger la tradición republicana de gobierno, también recoge parte del proceso instituyente de la década anterior. ¿Para qué? Para cerrar el círculo de lo que es un marco político respaldado por un marco legal jurídico y las instituciones económicas que iban a estar operando a lo largo del tiempo, ¿no? Otra institución bien importante de esa época fue el Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, ya para la década de mediados de la década del 50, esa mirada hacia el interior de Puerto Rico para sustituir lo que se conoció como el modelo de sustitución de importaciones y empezar a producir en Puerto Rico y para Puerto Rico un modelo, lo que Alejandro Quiñones llamaría el modelo orientado hacia adentro, empieza a perder apoyo político, ¿no? Desde la política económica, también bajo la gobernación de Muñoz Marín. Y toda esta idea de producir zapatos en Puerto Rico, producir papel, producir vidrio en Puerto Rico, las concreteras, etcétera, que eran empresas de capital público, empiezan a ser privatizadas y se va rompiendo con ese modelo institucionalista de Tocqueville y vamos entonces a un modelo más orientado hacia la exportación, un modelo más orientado hacia afuera. Alguien podrá preguntarse del público, pero ¿y por qué hicieron eso? Si el modelo anterior era un modelo que probó ser, por lo menos probó ser capaz de crear instituciones que sobrevivieran a lo largo del tiempo. Y la respuesta es bastante sencilla, no es una respuesta económica, es una respuesta geopolítica. La Guerra Fría. La Guerra Fría. Estamos en los 50, estamos en la era de McCarthy, estamos en la era del segundo pánico rojo y todas estas ideas que contemplaban participación del Estado en la economía, defender los derechos de los trabajadores, entendían que eran ideas que respondían a un modelo más cercano a la visión de mundo de la Unión Soviética que a la visión de mundo de los Estados Unidos, ¿no? Todo esto se agrava con la Revolución Cubana, pero eso es otro tema, eso es otro tema. Entonces, ¿por qué quiero insistir en ese momento instituyente? Porque el momento instituyente de la década del 40 de Tocqueville creó las instituciones que persisten hasta el día de hoy, pero degradadas por no siempre tener unas buenas administraciones o una sana política pública. Por ejemplo, el Banco Gubernamental de Fomento cierra prácticamente hace un par de años atrás. El negociado de presupuesto, hoy Oficina de Presupuesto y Gerencia, entiendo yo que pierde muchas de sus funciones, de sus poderes, versus AFAP, la Administración para el agente fiscal del gobierno y de administración financiera. Entonces, vamos a ver que ese proceso instituyente del 40
Nunca se repite en Puerto Rico en esa magnitud y lo que vamos entonces a tener hoy es unas instituciones de política económica y de política pública que se han degradado a través del paso del tiempo y eso entonces no permitió hacer transformaciones estructurales. Antes de llegar al siglo XXI, quiero hacer una anotación adicional. El mecanismo que en algún momento se utilizó para tratar entonces de impulsar la economía con esa visión de mundo de exportaciones orientado hacia afuera, atraer inversión foránea, logra su momento cumbre en 1976 con la aprobación de la sección 936. La sección 936 demostró ser muy efectiva para atraer una industria farmacéutica en Puerto Rico. Esa industria farmacéutica generó muchos excedentes de capital y de liquidez que fueron a parar en banca autorizada a hacer negocio localmente en Puerto Rico. Esos excesos de liquidez de la banca provocaron burbujas de la construcción que siguieron a lo largo de los 90 y lo que entonces hicimos fue, Rolando, de alguna manera montamos nuestra modernidad puertorriqueña sobre lo que podríamos llamar un castillo de naipes, ¿no? Teníamos en la Zapata la sección 936 y sobre eso montamos un sector financiero, un sector de la construcción, fuimos montando diferentes fuimos montando un modelo de país, pero no nos detuvimos a pensar, quizás habían personas que lo hacían, pero en la economía, cuando uno dice que la cosa no va muy bien, pues por lo general te relegan al margen, ¿no? Pues se fue construyendo un modelo de país, pero todo estaba montado sobre la sección 936. 1996, la sección 936 es derogada con un periodo de 10 años de phasing out. Y en el 2006, pues vamos a ver entonces que ya el problema de Puerto Rico es completamente estructural, ¿no? Colapsa la burbuja de la construcción, el empleo de la manufactura que ya venía cayendo también colapsa y empieza el proceso de depresión económica. ¿Cuál yo creo que ha sido el problema posterior? Que se ha continuado apostando por una salida y acojo tu concepto, Rolando, por una salida neoliberal a la crisis. Se apostó, por ejemplo, la administración Fortuño apostó muy fuerte por lo que se conoce como austeridad expansiva, ¿no? En la medida que el sector público retrocede a través de los recortes del gasto público y de las privatizaciones, eso atrae más inversión y eso genera mayor actividad económica y más sostenible porque se da a base de relaciones de mercado que son naturales y no a base de decisiones de planificación del Estado que es más artificial, ¿no? Esa visión de mundo me parece que queda derrotada ya en esta última década, pero en Puerto Rico, como sabemos, las corrientes intelectuales progresistas llegan un poco más tarde y yo te diría que con el verano 2019 y las elecciones del 2020, vamos a ver que ya estas ideas de que hay que proteger la universidad, de que hay que proteger las pensiones, etcétera, se han ido fortaleciendo. Pero volviendo al tema económico, tú hiciste un recuento de lo que pasó del 2006 para acá. Hay que añadir también el tema de las degradaciones del crédito, la huelga del OPR en el 2010-2011, el periodo huelgario, ¿no? Donde se comienza a manifestar esa contestación social con respecto a las políticas de austeridad de la época. Entonces, cuando se van dando los cambios de gobierno a lo largo de la década, nos percatamos de que desde el punto de vista de la administración gubernamental, no hubo ningún gobierno que tuviera la capacidad de decir, somos el Estado, somos el gobierno, tenemos las herramientas de política económica para continuar de nuevo, para redesarrollar, reinstitucionalizar es la palabra que estoy buscando, la economía del país y lo que seguimos entonces apostando es pues, por un incentivo de afuera, por zonas de oportunidad, o sea, empezamos a mirar todo el tiempo al gobierno federal como la única salida para lograr reinstitucionalizar la economía de Puerto Rico, ya fuera a través de más fondos federales, ya fuera a través de otro incentivo, ya fuera a través de las zonas de oportunidad, pero siempre miramos el gobierno federal y no miramos la, lo, los sectores de nuestra economía
que si le diéramos el apoyo institucional desde el gobierno, pudieran entonces despuntar, ¿no? Yo creo que mucho de esto que estoy hablando cambió a partir de los pasos del huracán Irma y María. Por lo que tú mismo comentabas, ¿no? Siempre en un país, en un territorio como Puerto Rico, en una colonia, siempre pues la primera mirada es a la metrópoli, ¿no? Para que nos rescate de las situaciones que podamos enfrentarnos. Incluso parte del complejo colonial es ese, ¿no? Esto, si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, fracasamos, tiene que venir el de afuera, que es más fuerte, saber cómo hacerlo. Entonces se crea esa relación desigual que en la economía de Puerto Rico me parece que ha sido persistente a lo largo de nuestra historia, pero pienso que después del 2017, después del paso del huracán María, se dio, y voy a ponerme esotérico brevemente, Rolando, después me regaña, pero se dio un cambio en el inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo está a debate, me dicen que eso no existe, yo lo voy a seguir usando, me da exactamente igual, me gusta el concepto. El inconsciente colectivo yo creo que cambió. Y los puertorriqueños, después del huracán María, empezaron a darse cuenta de que hay, de que hay una fuerza al interior del país que se puede traducir como fuerza política, lo vimos en el verano 2019, pero todavía no hemos logrado traducirlo como una fuerza económica. Entonces, enfrentamos el huracán María, seguimos aquí. Como tú dijiste, toda la infraestructura destruida, empezar de nuevo, los fondos federales no llegaban a la velocidad deseada, de hecho no llegaron a ninguna velocidad la gran parte de esos fondos federales, nuestros indicadores macroeconómicos prácticamente colapsan por la situación, luego viene la inestabilidad, perdón, vienen los temblores, luego viene el proceso de inestabilidad política e institucional con el verano 2019 y, perdón, primero vino el verano 2019, después los temblores, ese cuatrienio ya mi mente empieza a confundir el orden de los eventos y vamos a tener entonces la pandemia. Para responder ya ahora puntualmente a tu pregunta, la pandemia ciertamente representa una discontinuidad en la normalidad económica de todos los países del mundo. Algunos países que hicieron sus deberes ya están empezando a registrar algún tipo de crecimiento económico, pero recordemos que Puerto Rico, como economía de enclave, tiene dos sectores principales en donde se dan las dinámicas migratorias, que son la ciudad de Nueva York y el estado de la Florida. En un momento, la ciudad de Nueva York era el epicentro mundial de la pandemia. En otro momento, Florida era el epicentro global de la pandemia y nuestro aeropuerto completamente abierto porque nosotros no podemos controlar el aeropuerto por cuestiones políticas de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero eso obviamente dificultó tanto la posibilidad de planificar los procesos de salud pública en Puerto Rico y como consecuencia los procesos de apertura económica. Entonces, ¿cuál era el gran debate el año pasado? Vamos a olvidarnos de la pandemia y vamos a reabrir la economía. O sea, había ya una lógica, y esto algunos de mis colegas fueron cómplices, Rolando, había una lógica de la gente al servicio de la economía y no la economía al servicio de la gente. En esa coyuntura yo era presidente de la Asociación de Economistas, tuve el privilegio de que en mi junta todos mis economistas eran espectaculares y todos cerraron filas junto con otros economistas que aunque son de la asociación no estaban en la junta y llevamos la expresión de que, oye, hay ciencia, hay salud pública y a estas personas se les tiene que dar prioridad en su opinión y a partir de la opinión de estas personas, de estos puertorriqueños del mundo de la ciencia, nosotros entonces podemos empezar a hablar de planificación económica. Ese debate me parece que continúa. Ahora estamos en un debate, incluso un debate legislativo sobre si reabrir las escuelas en marzo o no. Pero viene la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con la economía de Puerto Rico entonces, empezando esta década? ¿Y cuáles deben ser nuestras expectativas a lo largo de esta década? Aquí, y ahora entramos a la parte más técnica de la economía, aquí ya estamos viendo que el impacto de la pandemia está yendo directamente sobre pequeños negocios, está yendo directamente sobre el empleo. Cada vez las solicitudes de PUA continúan aumentando más y más. Pequeños negocios, estimados que hizo tanto Francisco Catalán como José Caraballo, ya hablan de miles de negocios cerrados. Entonces,
los fondos federales, que es la bala de plata con la cual muchos creadores de política pública quieren reactivar la economía, no están llegando a la velocidad adecuada, aunque hay una expectativa de que ese dinero ya está empezando a liberalizarse. Una vez ese dinero entre en la economía, tienen que ocurrir tres elementos fundamentales. El primero, que el dinero se utilice para reconstruir esa infraestructura que fue destruida en el 2017 y que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo por falta de inversión pública directa. Número dos, que el dinero que tenga que ir a las empresas vaya en su mayoría al ecosistema empresarial puertorriqueño compuesto por pequeñas y medianas empresas y por cooperativas. Bien importante que estas instituciones económicas se fortalezcan y reciban muchos de estos fondos federales. ¿Para qué? Para fortalecer su posición con respecto al relanzamiento económico que podamos tener en el resto de la década. Y número tres, tenemos que mejorar nuestro esquema existencial, mental, legal y económico para el trabajo. El trabajo es bien importante, como decía Voltaire, el trabajo dignifica, ¿no? Bien importante porque en toda esta discusión del salario mínimo me preocupa que todo el mundo habla del costo que eso pueda tener para unas empresas, que eso tiene solución que podemos discutir más adelante, Rolando, pero nadie habla de lo que debe ser el valor de el trabajo y si una persona que gana 7.25 la hora puede vivir con ese salario. O si hacemos la pregunta desde otra perspectiva, una persona que trabaja 8 horas al día debe ser pobre. O podemos hacer otra perspectiva, o hacer la pregunta desde otra perspectiva. Una maestra de matemáticas que se faja con sus estudiantes, que forma capital humano en nuestros estudiantes, que forma ciudadanos, que forma seres humanos, debe ganarse $1.750 mensuales o $21.000 al mes. Ese es el país al que estamos aspirando. Yo pienso que no. Y eso nos lleva entonces a dos vectores sobre el trabajo. Uno, empobreces a los trabajadores de Puerto Rico. Y número dos, lo que hemos hecho, Rolando, es alimentar los mercados de trabajo de Florida, Texas y New Jersey. Y los datos migratorios están ahí. Y cuando uno va allá, están todos trabajando, montan negocios. ¿Por qué? Porque al final del día, Adam Smith tenía un punto bien válido. Al final del día, la gente lo que quiere es trabajar, vivir bien y sentir que en el futuro va a estar mejor que en el presente y que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Si nosotros no podemos como país darle esa promesa a los puertorriqueños, la isla va a continuar su reducción poblacional una vez esto de la pandemia se vaya tranquilizando y vamos a seguir teniendo problemas para reclutar trabajadores, vamos a seguir siendo un país de salarios bajos y vamos entonces a tener todo el problema institucional gubernamental para el pago de la deuda y para pagar las demás obligaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico. Con la consecuencia que tiene esa emigración, que me gustaría que mencionara, ¿verdad? Explorara las ramificaciones, porque cuando se va una persona, deja de consumir, deja de pagar impuestos en el país, deja de realizar negocios, transacciones bancarias y por ende se reduce el ámbito, ¿verdad? El tamaño de nuestra economía en esa misma proporción, pero también el gobierno pues, no recibe los recaudos necesarios para prestar servicios esenciales. Entonces se deteriora la calidad de los servicios del gobierno. Es una espiral hacia abajo. Sí, y caemos en barrena como los aviones, ¿verdad? Dando vueltas y es difícil recuperar una vez estamos en esa caída. Y ahora en la coyuntura que está Puerto Rico, con todavía la inmensa mayoría de las viviendas destruidas por María sin haber sido reparadas ni reconstruidas. Vi una estadística que me paró los pelos, 136 viviendas únicamente se han reparado. Los fondos no llegaron a donde tenían que llegar. Cuando son cientos de miles las viviendas destruidas, creo que eran 300 y pico mil viviendas destruidas. Y eso genera entonces la situación como tú mencionas. Mira, aquí yo no tengo nada que buscar, así que yo me voy. Pero en la situación en que estamos, hace falta mano de obra para poder, pueden llegar los fondos federales, pero si no hay la mano de obra para reconstruir el país, pues se quedarán ahí. Entonces, el que eso se distribuya poco a poco no tiene el mismo impacto económico que si todo se empieza a gastar de golpe, ¿verdad? Hay un efecto multiplicador.
Así que son múltiples las ramificaciones. No sé si tienes alguna otra idea de qué impacto tiene esto, ¿verdad? A la luz de lo que he mencionado, pero es avasallador en términos económicos el Mira, que la gente siga abandonando el país. el sistema capitalista, Rolando, es un sistema donde mi gasto es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso. En Puerto Rico, por ejemplo, hasta el 2019, ese año no lo voy a tomar en consideración por cuestiones técnicas, pero hasta el 2018, el consumo privado de los hogares representaba el 88% del Producto Nacional Bruto. Repito el dato, el consumo de los hogares representaba el 88% del Producto Nacional Bruto. O sea, que no es la producción, no es la manufactura, no es la producción. El consumo de los hogares estaba más o menos en 60.000 millones de dólares y el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico en 69.000 millones de dólares, ¿no? O sea, es una proporción, es un peso bien grande. En los Estados Unidos y países desarrollados tiende a estar entre el 62 y el 68%. En China es el 36%. Estos son particularidades estructurales de cada país. No quiero criticar a unos o decir que unos son mejores que otros, pero en el caso de Puerto Rico, el tema poblacional es importante. ¿Por qué? Porque el tema poblacional implica que perdemos familia, perdemos profesionales y capital humano potencial y perdemos consumidores del presente. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la gente se va, deja de pagar sus casas, esas casas pasan al stock de los bancos buscando vender esas casas bajan los precios, esa bajada de los precios implica que muchas familias tienen hipotecas, que el valor de la hipoteca es mayor que el valor de la propiedad, ¿no? Como llamaríamos acá, están bajo el agua. Sí, Para decirlo en español, entonces eso te crea toda una angustia que la gente deja de ver salida en un contexto en que la gente lo que quiere es que su trabajo genere un buen ingreso. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esa circunstancia? Que cuando puertorriqueños, voy a coger el ejemplo típico que yo siempre uso, y te lo comento, Rolando, yo fui maestro de matemáticas muchos años. Todavía hoy, a mí me llegan emails directos de instituciones escolares en varios estados que te dicen, te ofrecemos 1, 2, 3, 4, 5, te mudamos, etcétera, porque están reclutando maestros y maestras con alta preparación académica en áreas de STEM. Entonces, en una coyuntura en Puerto Rico donde uno no siente que el Estado te protege, que el Estado quiera que tú estés aquí, pues entonces, ¿qué prevalece? La decisión individual. ¿Y qué hacemos? Un análisis de costo-beneficio. Todo padre y madre de familia en Puerto Rico saben hacer un análisis de costo-beneficio. Miran aquí, miran allá, en una situación de que, como dice Rubén Blades en Padre Antonio, ¿no? Con Dios conectando, Andrés conecta 10. Ya tú tienes casi 1 millón de puertorriqueños en Florida, 600.000 puertorriqueños en el centro de la Florida. Yo personalmente tengo 4 primos en el centro de la Florida. Y llega el punto en que empieza el proceso del push y el pull, ¿no? De, oye, Florida está cerca, vente para acá, ¿no? Y esas dinámicas se dan y eso tiene un impacto muy duro con respecto a la economía a nivel de que leí un post de un economista que decía que si no encontraban mano de obra, iban a tener que importar mano de obra. Yo no tengo ningún problema con eso, yo creo que no soy muy amigo de las fronteras y sé que traer gente de otras partes, pues se traen para que trabajen, pero lo que no puede ocurrir es que, pues como los puertorriqueños no quieren trabajar por salarios de miseria, vamos entonces a traer gente de afuera para tratarlos como miseria. O sea, no, la lógica no puede ser sustituir a una persona que queremos condenar a la miseria por una persona que viene de afuera para condenarla a la miseria también, porque eso es racismo. Eso es racismo también para colmo. Por lo tanto, yo creo que hay unos fondos federales que están ahí. Yo creo que hay unos sectores económicos en Puerto Rico que han demostrado mucha fuerza. Yo he representado y le he hecho mucho trabajo y soy parte del sistema de cooperativas de Puerto Rico, ¿no? Hay otros sectores empresariales, cervecerías artesanales, café de alta calidad. O sea, Puerto Rico tiene unas corporaciones que son todavía corporaciones que pueden fortalecerse un poco más, pero necesitan mayor apoyo institucional. O sea, nadie, na, te voy a decir, Rolando, algo que eso es lo que me preocupa cuando hablo de estos temas en Puerto Rico.
cuando hablo de esa política económica de apoyo a nuestras instituciones económicas, tanto privadas como cooperativas, la gente, pues rápido viene la palabra, ¿no? Socialismo, Venezuela, eso siempre cae en la discusión. Y yo a veces los miro y les pregunto, ustedes saben que empresas insignia como General Motors fue rescatada por el Estado. O sea, Barack Obama prácticamente tuvo que comprar General Motors, el sindicato también comprar parte de General Motors, y General Motors existe y existió por incentivos federales, subsidios federales, etcétera. La industria farmacéutica es altamente incentivada y subsidiada en todas partes del mundo por la política económica, y en Puerto Rico todavía lo hacemos. La BMW en Alemania. ¿Por qué existe la BMW en Alemania? En Alemania hubo un consenso desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda para proteger su industria nacional en los procesos de reconversión industrial durante la década de los 70, 80 y 90. Entonces uno dice, caramba, si Estados Unidos lo hace, Alemania lo hace, República Dominicana también lo hace, México todavía protege a Pemex, a Bimbo, a Televisa, porque en Puerto Rico se forma un revuelo cuando yo digo que quiero coger los incentivos o los mismos incentivos que le estoy dando para atraer inversión externa y dárselo a mis sectores más productivos en Puerto Rico para que fortalezcan su posición, puedan salir del país y convertirse en empresas regionales y quién sabe si posteriormente hasta empresas globales. Pero para eso hace falta capital humano, un marco jurídico que proteja nuestros trabajadores, hace falta una política industrial y hace falta que dejemos de poner tantos recursos en empresas que vienen de afuera, que de momento deciden cerrar y se van, y poner esos recursos en empresas locales que hayan surgido del esfuerzo de los puertorriqueños y que podamos convertirlas en empresas que sean reconocidas fuera de Puerto Rico, ¿no? Y te doy un ejemplo para que lo vean. Esto, a veces cuando me toca hablar de ciertos temas de economía, etcétera, siempre me gusta que en lugar de comenzar hablando de la economía de un país, empezar a hablar del tema de sus corporaciones. Y menciono, por ejemplo, Microsoft. Y después digo Toyota. Y después digo Samsung, en Corea del Sur, ¿no? Después digo Lenovo, en China. O sea, todas estas grandes corporaciones globales que tienen todas estas grandes tecnológicas, tuvieron apoyo de los estados para poder tener sus procesos de crecimiento, de expansión, consolidación interna y después mirar hacia afuera para buscar entonces la ampliación de sus mercados. En Puerto Rico, esa mirada desde el gobierno no se ha dado y todavía continuamos con una mirada de que la única manera de rescatar la economía de Puerto Rico es más fondos federales y un incentivo federal para atraer inversión externa. Una pregunta, Heriberto. En términos de los números sobre cómo anda la economía de Puerto Rico, cuál fue el desempeño del año pasado y expectativa. Yo sé que eso es bien fluido, pero más o menos con lo que ha salido hasta el momento, ¿cómo tú lo visualizas? Mira, yo tengo en el último informe fiscal de la Junta de mayo, finales de mayo del 2020, se hace una revaloración, ¿no? Del crecimiento en los pasados años. La economía de Puerto Rico cayó mucho con el huracán María, no se recuperó tanto, lo más que creció fue como un 4%, después crece un 1% y la suma de esos 2 años de crecimiento no compensa lo que se perdió con el huracán María. O sea, que no pudimos recuperarnos a niveles previos al huracán. Todavía no estamos a niveles previos del huracán María, de hecho, y a nivel, por ejemplo, de variables como empleo, de acuerdo a la encuesta de establecimiento, nosotros estamos hoy a años luz del año 2005. En el año 2005 en Puerto Rico teníamos 1.200.000 puestos de trabajo, de acuerdo a la encuesta de establecimientos que publica el Departamento del Trabajo con metodología del BLS. Hoy debemos estar menos de 800.000. Y tú me corriges, desde esa época la economía de Puerto Rico ha perdido más de 20 puntos en términos del volumen de la economía. En términos, o sea, cuando tú sumas todos los años de caída y le resta los 2 o 3 años que ha habido, por ejemplo, en el 2012, por el gasto adicional del presupuesto por la economía, hago las comillas para los que nos están viendo en Facebook, creció 1.6, ¿no? Y después siguió decayendo, después con el huracán María puede que haya crecido 2 años consecutivos. Cuando acumulamos todos esos negativos y le restamos, pues en este caso
son negativos, le sumamos los 2 o 3 años positivos, sí tenemos una caída de cerca de 20 puntos del Producto Nacional Bruto. Y como tú bien dices, ¿cómo podemos reestructurar la economía de Puerto Rico para pagar la deuda en una economía que claramente demuestra tendencia a mantenerse en depresión y a no haber resuelto sus problemas estructurales para regresar a la senda del crecimiento y el desarrollo económico? Y la gran pregunta es, ¿qué gestiones está haciendo el gobierno para atender esas deficiencias estructurales? Yo no veo ninguna, que es solamente una dependencia en que van a llegar unos fondos federales y nosotros los vamos a distribuir y lo que pueda crecer la economía. Yo recuerdo en el 2012 cuando estás hablando de los fondos ARRA, ¿verdad? Que ahí yo siempre hago el comentario de que lo que le dio a la economía fue hipo, ¿verdad? Subió así y volvió a caer. Y con esa Una inyección, uva invertida le llamamos nosotros, una uva invertida. Fue un pico por ese gasto adicional, una vez se acabó, volvimos a la tendencia anterior. y no fue solamente los fondos ARRA, sino 17.000 millones de dólares también en emisión de deuda. Y aún así, la economía no pudo salir de su estancamiento. Y dentro de ese contexto, pues se demuestra la profundidad de la crisis y no se vislumbran cambios estructurales, porque las medidas estructurales que así es que le llama la Junta, ¿verdad? En sus planes fiscales que proponen son medidas de control del gasto, que eso lo que hacen es en una economía en depresión perjudicar más la economía, ¿verdad? Y tú me corriges. Claro, ellos tienen unas reformas estructurales que tienen que ver con capital humano, tienen que ver con reforma energética, tienen que ver con reestructuración gubernamental, pero son gerenciales, no son económicas, por así decirlo. Como tú bien dices, ya está evidenciado. Pasó en Grecia, pasó en España, pasó en Portugal, pasó en Detroit, incluso pasó en la ciudad de Nueva York. Cuando tú tienes un proceso de caída en la economía y aplicas políticas de austeridad, políticas de shock, por lo general provocas un daño tal a la economía que no se recupera. O sea, a menos de que pasen décadas y de momento por circunstancias extraordinarias vuelva un nuevo grupo poblacional y reactive la economía, ¿no? Que es el caso de Nueva York. No sé si tú te acuerdas, Rolando, de la película Taxi Driver, Ah, sí. la película con Robert De Niro. Taxi Driver no es otra cosa que el tipo que llegó de Vietnam y se encuentra con New York en una situación fiscal similar a la de Puerto Rico y bajo una junta de control fiscal. ¿Qué estaba pasando? No se recogía la basura, los trenes se estaban cayendo en pedazos, el ornato y la estética de la ciudad estaban totalmente descompuestas, los niveles de desigualdad se dispararon. Básicamente, eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico, ¿Cómo eso pero genera violencia? exacto, pero en Puerto Rico lo estamos viendo porque en Puerto Rico tenemos un privilegio de que de manera natural es un lugar hermoso, playas hermosas, áreas verdes, que eso pues por lo menos ayuda a minorar el impacto, pero si Puerto Rico fuera una ciudad tipo Nueva York o Detroit, nosotros estaríamos exactamente en la misma situación de destrucción de la infraestructura física de lo que tuvieron estas dos ciudades, ¿no? ¿Qué ocurrió en Nueva York? Nueva York no es hasta los años 90, o sea, más de 20 años después que por circunstancias de localización, circunstancias históricas, circunstancias sociológicas, comienza a crecer nuevamente y aún hoy en el año 2021, bueno, la última vez que estuve en la ciudad de Nueva York fue en el 2019, todavía en los trenes tú notas la falta de inversión pública por tantos años y cuando tú comparas, por ejemplo, el tren de Nueva York con el de Boston, o con el de Atlanta, notas el rezago en términos no solamente de estética, sino de vagones, de funcionamiento del tren de la ciudad de Nueva York. O sea, tardó demasiados años en actualizarse. ¿Por qué? Por las políticas de austeridad. Y ese es el gran problema que tiene Puerto Rico en este momento, que tenemos una Junta de Control Fiscal que a pesar de que los defensores de política pública más conservadora fueron derrotados en noviembre pasado, todavía la composición de la Junta actual responde a esas políticas de lo que fue la administración Trump, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Que ya tenemos claro que si en Puerto Rico continuamos con esas políticas de austeridad, con esas políticas de recorte, lo que estamos haciendo es empobreciendo a la población, provocando migración
y creando un problema estructural adicional a los que ya teníamos, que es el problema de que entonces no tenemos quien trabaje y quien genere riqueza para poder lograr crecimiento, desarrollo y poder cumplir con la obligación de deuda. Y en esas circunstancias, yo creo que tú lo mencionaste al principio, la Junta o algunos miembros de la Junta se han percatado de eso. Si nosotros seguimos apretando por este lado, se vacía el país y vamos a tener que ir a cobrar la deuda en el centro de la Florida. En Puerto Rico no va a haber quien entonces pueda sostener el monto de la deuda, y yo creo que se dieron cuenta un poco tarde de que estaban dirigiendo la política económica hacia el peor de los mundos posibles. Ibas a colapsar los servicios públicos, ibas a vaciar el país y ninguno de los acreedores iba a cobrar un solo centavo. En un momento en que es difícil que tú puedas salir de esa deuda en mercado secundario, y probablemente los acreedores en una circunstancia como esa tengan que asumir también toda la pérdida. O sea, es el peor de los mundos posible, porque no es que pierda uno u otro, es que literalmente pierden todo. Pero lo que me interesa a mí como puertorriqueño es que el nivel de deterioro iba a imposibilitar que los puertorriqueños pudiéramos hacer nuestro proyecto material de vida en nuestro país, y de nuevo tuviéramos entonces una isla que se vacía en función de unos grupos de mucho dinero que llegan producto de la ley 22, y entonces terminemos teniendo en Puerto Rico otra cosa que no es el país que deseamos. Y otro issue que genera esta situación de crisis económica, la pandemia y el asunto de la emigración es el issue de la participación laboral, que en Puerto Rico ha sido históricamente baja y que es una de las preocupaciones que tiene la Junta. Y ellos lo ven desde la perspectiva de que no, vamos a bajar las condiciones de trabajo, vamos a limitar el acceso a las vacaciones, a las licencias por enfermedad, para ser más atractivo y que vengan empresas aquí, y eso está probado también, que entonces la gente escoge irse, porque aquí los salarios son más bajos, quedó demostrado recientemente en una noticia que salió en un rotativo de la capital, documentado, ¿verdad? Que son sustancialmente más bajos, y si tú sigues apretando por ahí, pues la gente no tiene otra, tiene que escoger irse a las malas porque no va a poder tener la calidad mínima en el país, y eso va a seguir desplomando la participación laboral. O sea que me parece que dentro de las circunstancias que ha tenido Puerto Rico desde el 2017, con esos huracanes, los terremotos, la pandemia, la receta de la Junta es la receta del desastre. Totalmente. Para ponernos técnicos y quizás un poco aburridos, tú lo que estás hablando son de las políticas económicas por el lado de la oferta. Vamos a ponerlo en palabras bien simples. En un momento dado, a los puertorriqueños se nos dijo: no podemos ponerle impuesto a las empresas, porque si le ponemos impuesto a las empresas se van. Por lo tanto, vamos a ponerle impuestos a la gente para que vengan las empresas. ¿Qué pasó? No llegaron las empresas y se fue la gente. O sea, hicimos la ecuación al revés. Esto tiene mucho que ver con el modelo de organización industrial que tenemos en Puerto Rico, y esa visión de traer el capital de afuera. Hoy sabemos que realmente, si estamos hablando de capital global que quisiéramos que venga a Puerto Rico, el tema es el capital humano. O sea, en Puerto Rico tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en salud, y ese tipo de condición de política económica y política pública es lo que resulta atractivo para atraer empresas. Por ejemplo, cuando uno mira el, los lugares que mayor inversión foránea atraen, no tiene nada, no correlacionan con los impuestos. ¿Sabes con qué correlacionan? De Con la vida. paz nacional, calidad de vida y sobre todo el índice de la corrupción, el índice de percepción de la corrupción. Países que tienen altos impuestos, pero con índices de la percepción de corrupción bajos, son los países que tienden a atraer mayor inversión foránea. Ah, pero Rolando, es que Puerto Rico no es un país independiente, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, ni en algún momento vamos a ser un Estado de la Unión. Fenómeno, fenómeno. Yo siempre le preguntaba a mis estudiantes cuando se ponían muy técnicos en la escuela superior, querían ir para la universidad y hablaban cuestiones de estos temas de impuestos, les gustaba porque la clase era de economía. Yo le decía: fenómeno, pues me imagino que tú no vas a aceptar irte a la Universidad de Nueva York, al estado de Nueva York, y vas a irte a la Universidad de Alabama, o te vas a la Universidad de Mississippi. No, 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 yo prefiero irme para Boston. Oye, en los sectores más conservadores de la economía estadounidense,
le dicen a Boston Taxachusetts, ¿no? Por los altos impuestos. Entonces, cuando uno mira este tema de los impuestos y de cómo atraer el capital, y como somos parte de los Estados Unidos, pues hay que hablar de los Estados Unidos, pues uno busca, hay un mapa bien interesante, Rolando, que después te lo voy a pasar para que lo circules entre tus seguidores, que es el mapa del principal patrono por estado. El principal patrono en el estado de la Florida, o el principal patrono privado, Walmart. Principal patrono en Texas, Walmart. Principal patrono en todo el sur de los Estados Unidos, Walmart. ¿Saben cuál es el principal patrono en California? El sistema de universidad de California, que incluye UCLA y las demás universidades que empiezan con el UCLA. Diferencia. En Nueva York es el programa de State University of Nueva York. En Connecticut es University of Connecticut. Creo que en Oregon es una compañía, se me escapa ahora el nombre, pero es de hacer turbinas para los aviones. O sea, aún al interior de los Estados Unidos, vamos a ver que el principal patrono en ese paraíso fiscal donde los impuestos son más bajos, donde no hay sindicatos, donde no hay visos de socialismo, el patrono principal es Walmart. Y en estos estados donde sí hay altos impuestos, pero hay algún tipo de gasto social, de inversión social, son estados que su principal patrono tienden a ser hospitales, academias o fábricas que tienen su conglomerado de producción al interior de esos estados. Entonces, cuando uno compara con Puerto Rico, uno dice, ven acá, ¿y cuál es el principal patrono privado en Puerto Rico? Walmart. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente nos deja ver cuál es la estructura económica que tenemos en este momento, que es una estructura económica que al nosotros querer mantener bajos salarios y tratar de atraer inversión de afuera a base de maximización de ganancias, pues eso lo que nos trae entonces que lo que llegan a Puerto Rico son retailers, ¿no? Detallistas, pagando el mínimo, no dan beneficios laborales, no exportan nada, no añaden capital humano a nuestros trabajadores. Si ese es el modelo de Estado 51, 52, 53, el que sea, que nosotros queremos, fenómeno, no es el que yo quiero. Yo prefiero un modelo económico, de política económica para Puerto Rico, para mi país, basado en producción local, basado en empresas locales, y el punto es que tenemos ya la evidencia de que empresas locales que se organizan en conjunto se solidifican, se vuelven más fuertes y sobreviven mejor todos estos procesos económicos que van desde políticas de austeridad, pasando por huracanes y llegando a una pandemia. Mira, Heriberto, otro punto que quiero tocar contigo es que obviamente las crisis generan oportunidades, ¿verdad? Eso, hasta la palabra de crisis en chino, según tengo entendido, tiene un doble significado, una ambigüedad, que siempre que hay un problema surge una oportunidad y la pandemia trae unas oportunidades. Pues la pandemia nos movió a estas tecnologías virtuales donde podemos trabajar y ser efectivos. El bufete Emanueli lo tengo desperdigado por todo el país y nos reunimos en bien poquitas ocasiones, bien puntuales, que son indispensables, ¿verdad?, realizar. Y nos hemos acostumbrado, los tribunales tuvieron que saltar en 6 meses de estar en la tecnología del siglo XX y XIX a una tecnología del siglo XXI, y afortunadamente muchos de los trámites se están llevando a cabo de manera virtual, sin tener que tirarse en un carro, viajar, gastar combustible, lo que fuera. Tiene un impacto eso también en la economía porque se gasta menos. Pero pienso que en Puerto Rico con la pandemia surgen unas áreas de oportunidad, como por ejemplo robustecer nuestro acceso al backbone de Internet, la infraestructura tecnológica para que los muchachos, los niños, las niñas, los estudiantes universitarios tengan mejor acceso y acceso confiable a la Internet para que puedan seguir aprovechándose, ¿verdad?, de los cursos a través de las plataformas. Desafortunadamente, vivimos una burbuja y podemos disfrutar de buena y confiable Internet, pero ese no es el panorama del resto del país. Claro. Vemos también como la educación tiene que modernizarse e invertir en estas tecnologías para que puedan manejar los efectos de la pandemia, porque todavía no se ve luz al final del túnel. Vemos también cómo los servicios de entrega de los artículos, de las compras, de la distribución de los productos varía, porque ahora uno no puede estar todo el tiempo en el supermercado y aglomerarse en los supermercados, sino que se abren otros canales de distribución.
vemos cómo es indispensable fortalecer la educación universitaria, la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías que nos ayuden a lidiar con este asunto de la pandemia, el sector de salud, con este shock que se ha cogido con el issue de la pandemia, porque por un lado hay un miedo de que aumenten las hospitalizaciones, pero por el otro lado, las cirugías electivas, los procedimientos electivos, las cosas que no son emergencias se posponen y genera otras prioridades. Así que mencionando meramente esos sectores, hay unas profundas transformaciones que requieren inversión, pensamiento, desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos procesos, de nueva forma de enfocar los problemas, y eso genera actividad económica también. Sin embargo, no vemos, salvo los paquetes de estímulos federales, que es a la luz de lo que ellos ven, no vemos una aplicación puntual de esos fondos a estas tecnologías, por lo menos no es aparente. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso, sobre las oportunidades que la pandemia puede generar? Mira, la situación de la pandemia, que es catastrófica y lamentable, como tú bien dices, te abre unos brotes verdes. Hay unos brotes verdes, ¿no? Eh, pero para que esos brotes verdes se maximicen y logren convertirse en un nuevo paradigma económico, hay que invertir en los ingredientes. Tú diste con el más importante en este momento. Y lo digo públicamente. La política pública tiene que ir dirigida a poner a Prepanet a funcionar nuevamente. Claro. Hay que acabar con la brecha tecnológica, hay que acabar con la falta de acceso a nivel de país para el Internet, para conectarnos, y Prepanet tiene la infraestructura, y por la única razón que Prepanet no está funcionando y no está sirviéndole al país de la manera a todo su potencial, es porque hay otras decisiones de política pública que lo impiden. No es una cuestión técnica. Prepanet hay que ponerlo a funcionar. Segundo, esa parte es bien importante. Segundo, las empresas y el Estado tienen que darse cuenta de que la última revolución industrial llegó, y esa revolución, como tú bien mencionas, es la revolución digital. O sea, ya lo que es la inteligencia artificial, el 5G, que viene por ahí. De hecho, el gran conflicto geopolítico actual entre Estados Unidos y China es por el 5G, ¿no? El Internet de las cosas. Pronto no va a haber distancia, ¿no? En las comunicaciones por Internet van a ser en tiempo real, no va a haber delay, ya se habla de posibles intervenciones médicas, ¿no? Gracias a distancia, gracias al 5G. Y las empresas en Puerto Rico tienen que moverse en esa dirección. Pienso que lo que va a permitir la vida o la muerte de una empresa en toda esta década va a ser la posibilidad de digitalizar la mayor parte de sus procesos digitalizables a nivel interno. Empresa que no se digitalice, empresa que no va a durar la primera mitad de esta década. El tema de las compras por Internet, por ejemplo, sabemos que Amazon es un gigante en esa dirección, pero incluso ya Amazon está teniendo problemas en traer cosas a Puerto Rico. Ya vemos que está por ahí Branson, Puerto Rico, y hay otras plataformas de tiendas muy particulares a los cuales tú puedes entrar directamente y se hace el envío. Hace poco en Navidades estuve por la librería Laberinto en Viejo San Juan y me estuvo curioso de que ya hay una entrega, un servicio de entrega a vehículos. Tú dices, mira, voy llegando, te compré esto por internet, ya está empacado, sale un momento, te lo dio y no tuviste que bajarte por la librería ni esperar por Amazon, por ejemplo. O sea que hay áreas que en Puerto Rico se pueden tocar, pero, aunque ciertamente tenemos unos sectores económicos que han sabido adaptarse y moverse en una dirección más allá de la supervivencia, ¿no? Sino un momento ya de consolidación. Ciertamente hay que fortalecer la infraestructura que eso permite, ¿no? Una de ellas es la energía. Cuidado, tenemos por ahí un contrato de una cosa que se llama Luma Energy que puede poner eso en cuestión, y el tema del Internet también hay que fortalecerlo, y tenemos el mecanismo institucional, pero no está funcionando a cabalidad. Ahora, Rolando, tenemos un reto que no hemos mencionado, que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo, que va más allá de lo económico, y tiene impacto durísimo en lo económico, pero es el reto ecológico, ¿no? El reto del calentamiento global.
Sí. de cambio climático. Y ese reto va a imponernos unas decisiones económicas en esta década que no van a ser consonas con las lógicas de mercado. ¿A qué me refiero específicamente? A la seguridad alimentaria. O sea, sembrar comida en Puerto Rico para consumir en Puerto Rico va a ser más caro que importar comida de cualquier otra parte del mundo que tenga grandes tierras y puedan hacer economías a escala. Por ejemplo, la industria de los huevos. Aquí en Puerto Rico hay veces que los huevos de Estados Unidos se ponen a 4 cajas por $5. O sea, ¿cómo la producción local va a competir contra eso? Pues nos va a llegar el momento, que es una decisión que tenemos que tomar pronto, en donde por seguridad alimentaria el Estado, sector cooperativo y sector privado en Puerto Rico van a tener que ponerse de acuerdo para sembrar en Puerto Rico una canasta básica que permita por lo menos la alimentación autosuficiente de los puertorriqueños, aunque sea con una canasta mínima. Estoy pensando, por ejemplo, en la leche Indulac, estoy pensando en los huevos, estoy pensando en los frutos, que papaya, por ejemplo, que en Puerto Rico crece silvestre. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que tomar esa decisión, que va a ser una decisión probablemente contraria a las lógicas del libre mercado, de productividad, competitividad, ventajas comparativas, para poder proteger el mejor bienestar del conjunto de la sociedad puertorriqueña ante ese reto del cambio climático que, de nuevo, podemos aminorar el impacto en Puerto Rico, pero realmente esto es un reto humano global. Hemos visto que tenemos la capacidad y la ciencia humana, la ciencia natural, pero de los seres humanos, para poder enfrentar una pandemia con vacunación. Ahora hay que ver si esa misma ciencia va a ser capaz de concienciar al conjunto de los seres humanos para enfrentar el tema del cambio climático. Pero en lo que logramos eso, el tema de la seguridad alimentaria es un tema económico, contrario a las lógicas de mercado que vamos a tener que estar contemplando próximamente. Y que representa un área de oportunidad, ¿verdad? Porque Claro. necesitamos tener esa seguridad alimentaria y ahí afortunadamente muchos grupos de agricultores, ¿verdad? De una nueva era de agricultura orgánica que le están añadiendo un valor a los productos, ¿sí? Y que podrían tener salida a nivel global, porque los productos agrícolas, ¿verdad? Del trópico son bien apreciados en los países templados, así que estaríamos... En Puerto Rico existe una empresa de mango que produce mango que el 100% de la producción es para la exportación. Eso existe en Puerto Rico. Sí, sí, Conozco a este caballero que hace un café particular en la Junta y él por sus visiones de la tierra y de lo que es Puerto Rico, ha decidido vender su café en Puerto Rico, pero ha tenido varias ofertas para comprarle la totalidad de la producción para países europeos. O sea, en Puerto Rico existe la capacidad, existen los recursos, existe la fertilidad. En Puerto Rico estuvimos sembrando por siglos, o sea, hay una memoria histórica ahí que todavía se conserva. Lo que tenemos es que tener una política pública y una política económica para coger parte de los recursos del Estado que hoy estamos utilizando, que si para guardarlo para pagar la deuda, que si para dar incentivos a yo no sé quién, y ponerlo en función del ecosistema empresarial local. El gasto político que tú mencionas, que es excesivo Claro. en Puerto Rico. Mira, Heriberto, estaríamos aquí hablando toda la noche, pero no podemos abusar de la confianza de la gente que ha estado acompañándonos durante esta actividad. Te quiero agradecer profundamente tu cooperación, ¿verdad? Y tu aportación a este tema, como siempre, bien ilustrador, bien integral, bien abarcador. Esto tiene muchas repercusiones, tiene repercusiones políticas, sociales. Yo creo en en el inconsciente colectivo, así que estás tranquilo. Estamos en sintonía. Estamos en Yo sintonía. creo en eso. Así que quisiera que como punto final me hablara brevemente de este nuevo papel que tienes en la vida pública puertorriqueña como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. No, no, director, 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 sí. Sí. director de la Comisión de Hacienda de la Cámara, la preside el representante Jesús Santa. De la Cámara, sí, correcto. De la Cámara me pidió aquí donde se supone que se inicia ciertos procesos, y de nuevo yo he sido un defensor abierto de que la Asamblea Legislativa debe retomar su prerrogativa constitucional de hacer un presupuesto. El representante Jesús Santa
coincide y es de la misma línea, y me pidió que fuera entonces parte de su equipo de trabajo en este contexto de tener que trabajar un presupuesto el cual Puerto Rico no tiene un presupuesto propio aprobado desde hace 4 años. Sí, Y tenemos el reto de aprobar un presupuesto que sea tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa y que cumpla con ciertos parámetros, porque la idea fundamental es que la Junta salga de aquí lo antes posible. Así que vamos a estar en estos espacios. Y lo otro que te quería comentar, Rolando, sobre el tema de la economía y los economistas, es que les quiero decir al público que tenga algo bien presente. La economía es una ciencia social. La economía es una ciencia social. Economía sin historia, economía sin política, economía sin sociología, es únicamente una abstracción irreal de la vida. La economía es una ciencia social y para que sea real y para que tenga impacto, tiene que estar vinculada a lo que es la historia, a lo que es el ser humano y a lo que es el bienestar del conjunto de la sociedad. Si la economía no está en función de eso, no nos sirve de nada. sí, y hace falta más economistas en la política pública de Puerto Rico, porque desafortunadamente, pues, no han estado, las últimas décadas no han estado en posiciones prominentes para que puedan, pues, aplicar ese conocimiento a las realidades del país. Y Esa en es mi muchas, cruzada, esa es mi cruzada, traerme todos los economistas que pueda a trabajar por el país, porque muchos lo están haciendo, pero lo hacen, por ejemplo, desde la consultoría, lo cual está bien, es totalmente legítimo. Lo hacen desde la academia, lo cual está bien y es totalmente legítimo. Pero cuando entonces uno se adentra en estos espacios donde se crea directamente la política pública, donde se generan proyectos de ley, donde se generan resoluciones investigativas, de momento uno mira para el lado y somos muy pocos los que estamos entonces ocupando estos espacios. Y ciertamente, aunque la profesión legal prevalece en estas áreas, porque de nuevo estás generando derechos, estás en la Asamblea Legislativa, también es bien importante que a esa sapiencia de los abogados nos sumemos los economistas. De hecho, Rolando, no he visto ningún sociólogo. Quiero ver un sociólogo aquí. Quiero ver psicólogos sociales. Y pienso que, y siempre hago este llamado con mucha humildad, a todos los científicos sociales de Puerto Rico que piensan que hay un mejor Puerto Rico posible, tenemos que ocupar todos los espacios de donde se crea política pública para aportar con nuestro conocimiento y para añadir perspectivas que los abogados, los economistas, los CPA no tenemos, ¿no? Así que es bien importante que toda persona que piense que otro Puerto Rico es posible debe siempre tener la mirada en cómo poder aportar desde también los espacios de creación de política pública. excelente, Heriberto, agradecido de tu aportación. Yo sé que esto no es el último, sino que seguiremos comentando. Hay muchas cosas que van a pasar en los próximos meses que son bien importantes desde la perspectiva económica, los planes de ajuste de deuda que están pendientes, el efecto que tendría esto en la economía de Puerto Rico. Así que te volveré a escribir. Fiscales que vienen por ahí vienen los planes fiscales, se sometió el primer proyecto de presupuesto, así que para discutir temas económicos este año va a ser espectacular y va a ser histórico. Rolando, te agradezco el espacio, tú sé que siempre me encanta conversar contigo y espero que el público pues lo haya disfrutado en la noche de hoy. Cómo no, esto se cuelga luego en YouTube y yo te enviaré el enlace para que lo puedas divulgar y lo tengas de referencia. Así que agradecemos otra vez a la delegación de abogados y abogadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Y a los de Ponce. y a los de Ponce, correcto, a la delegación del año de Ponce. Claro. Y regresaremos la semana que viene en estas actividades de análisis y divulgación que hace el Bufete Manuel. Y Heriberto, otra vez, buenas noches y que estés bien y que puedas seguir haciendo aportaciones al país desde estas nuevas posiciones que estás ocupando. Hasta Gracias luego. a ti y a todo el público. Buenas noches.